Hay promesas que nunca deben romperse y devociones que, si se traicionan, cobran su precio con sangre, silencio y condena. En este vídeo te contaré 5 historias reales y aterradoras relacionadas con la Santa Muerte. Testimonios donde el miedo, la fe y lo inexplicable se entrelazan en una serie de sucesos que marcaron para siempre a quienes se atrevieron a fallarle. Esto es Cuentos de la Noche, comenzamos. La deuda con la muerte. Hace varios años, en un barrio humilde de la Ciudad de México, vivía Antonio, un hombre devoto a la Santa Muerte. Desde joven había sido testigo de cómo la vida en su entorno se llenaba de violencia, pobreza y traición. Su familia, con raíces profundamente religiosas, siempre había rezado a santos tradicionales, pero Antonio encontró consuelo en la Santa Muerte, la figura que, según él, nunca juzgaba y siempre escuchaba. Al principio, su devoción fue discreta. Montó un pequeño altar en su casa, encendía velas y hacía ofrendas simples, flores, frutas y agua. Con el tiempo notó que su vida parecía mejorar. Sus problemas económicos empezaron a desvanecerse y las oportunidades de trabajo comenzaron a aparecer casi de la nada. Convencido de que era gracias a su devoción, Antonio decidió intensificar su relación con la Santa Muerte. Pasó de hacer simples ofrendas a realizar complejos rituales, y cada vez que obtenía un favor añadía una nueva promesa al altar. Con el tiempo, su pequeño altar creció hasta convertirse en un santuario en su hogar lleno de imágenes, velas de todos los colores y ofrendas elaboradas. Sin embargo, mientras más se adentraba en su devoción, más se alejaba de su vida cotidiana. Se volvió recluso, dejando de hablar con amigos y familia, convencido de que la Santa Muerte era su única guía y protectora. Un día, Antonio hizo un pacto más ambicioso. Rezó con fervor a la Santa Muerte, pidiéndole protección absoluta contra cualquier enemigo o peligro. A cambio, prometió hacerle una ofrenda especial cada mes, algo personal y significativo. Los primeros meses todo fue bien. Antonio sentía una sensación de seguridad casi sobrenatural. Caminaba por las calles del barrio, peligrosas y llenas de delincuencia, sin temor alguno. Sabía que estaba protegido. Sin embargo, tras unos meses, Antonio comenzó a descuidar sus promesas. A pesar de las advertencias en su mente, dejó de hacer las ofrendas mensuales, creyendo que la protección de la Santa Muerte era ya algo asegurado. Se sintió invencible y olvidó el pacto que había hecho. Las primeras señales de que algo estaba mal llegaron de manera sutil. En su casa, comenzó a notar movimientos extraños en las sombras. Al principio, pensó que era su imaginación o simples reflejos de las velas encendidas. Sin embargo, los movimientos se hicieron más evidentes. Las sombras parecían deslizarse por las paredes, y a menudo se formaba una figura oscura que desaparecía antes de que pudiera distinguirla con claridad. Una noche, mientras Antonio caminaba solo de regreso a su casa después de un día de trabajo, tuvo la extraña sensación de que alguien lo seguía. El sonido de pasos resonaba detrás de él, pero cuando se giraba no había nadie. La sensación de ser observado creció en los días siguientes. Sin importar dónde estuviera, en la calle, en el transporte público o incluso dentro de su propia casa, siempre sentía que había una presencia cerca, una figura oscura y acechante. La figura comenzó a hacerse más clara. Era alta, vestida con un manto negro que flotaba a su alrededor y su rostro estaba cubierto por una capucha. Aunque no podía ver su rostro, Antonio sabía que esa figura lo miraba, lo vigilaba desde las sombras. Cada vez que intentaba confrontarla, desaparecía como humo. Los días pasaron y la presencia se volvió más insistente. Antonio no podía dormir sin sentir que la figura estaba en el umbral de su puerta, observándolo. Cuando finalmente se atrevía a encender la luz, no había nadie, pero la sensación de frío en la habitación era insoportable. El aire se volvía pesado y denso, como si estuviera bajo el agua. Desesperado, decidió hacer una gran ofrenda a la Santa Muerte, esperando calmar lo que fuera que lo acechaba. Preparó el altar con más velas y ofrendas de lo habitual, incluyendo dinero, licor y frutas frescas. Rezó durante horas, rogando por perdón y protección. Pero esa noche, en lugar de sentirse aliviado, la presencia se hizo más fuerte.
Mientras dormía, Antonio fue despertado por un sonido bajo y resonante, como el crujido de pasos pesados acercándose a su cama. Cuando abrió los ojos, la figura oscura estaba a los pies de su cama, más clara que nunca. Esta vez no desapareció. En lugar de ello, se inclinó lentamente hacia él, como si quisiera hablarle, pero ningún sonido salió de su capucha. Antonio sintió un miedo paralizante. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. El aire a su alrededor se volvió gélido y un sudor frío recorrió su frente. La figura oscura, que inicialmente parecía ser una sombra inofensiva, ahora emanaba una presencia aterradora, algo que parecía más cercano a la muerte que a cualquier ser humano. Al día siguiente, Antonio despertó completamente agotado. No había dormido ni un solo minuto después del encuentro con la figura, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. No podía comer ni descansar, y su cuerpo empezó a mostrar signos de debilidad. Los doctores no encontraban una explicación para su repentino decaimiento. Finalmente, desesperado por encontrar una solución, Antonio volvió a buscar a don Nicolás, un viejo conocido del pueblo, que tenía fama de ser un experto en la devoción a la Santa Muerte. Le contó todo lo que había estado sucediendo, y don Nicolás, al escuchar el relato, se mostró preocupado. «Has fallado en tu promesa», dijo don Nicolás con una voz grave. «La Santa Muerte no perdona a quienes incumplen un pacto. Esa figura que ves es un aviso. La muerte te sigue, y si no enmiendas lo que has hecho, tarde o temprano te reclamará». Antonio supo que tenía que actuar rápido. Esa misma noche preparó una ofrenda mucho más grande, sacrificando lo poco que le quedaba, con la esperanza de aplacar a la Santa Muerte. Pero mientras organizaba el altar, las velas comenzaron a apagarse una por una, y la habitación se llenó de una oscuridad espesa y opresiva. La figura oscura apareció de nuevo, esta vez a plena vista, a solo unos metros de Antonio. No hizo falta que hablara. Antonio entendió que ya era demasiado tarde. La muerte, en forma de esa figura sombría, había venido a reclamarlo. En las semanas siguientes, Antonio fue encontrado muerto en su casa, aparentemente por causas naturales, aunque nadie pudo explicar por qué su rostro mostraba una expresión de absoluto terror. El altar a la Santa Muerte quedó intacto, pero las velas nunca volvieron a encenderse, como si la misma muerte hubiera dejado su huella en ese lugar para siempre. La venganza de la Santa Muerte. En las calles más peligrosas de una ciudad mexicana, donde el narcotráfico y la violencia dominaban la vida cotidiana, un hombre llamado Rodrigo, conocido como El Cuervo, vivía al margen de la ley. Era un sicario respetado y temido, su reputación era impecable y sus manos habían derramado la sangre de decenas de personas en nombre de los carteles. A lo largo de su carrera, Rodrigo había sobrevivido a emboscadas, traiciones y arrestos, siempre saliendo ileso de situaciones en las que otros habrían encontrado la muerte. Muchos de sus colegas atribuían su suerte a algo más allá de su habilidad con las armas. A diferencia de otros criminales, Rodrigo no era un hombre religioso, no se inclinaba ante ninguna deidad ni seguía las creencias tradicionales. Sin embargo, en el mundo oscuro en el que vivía, había aprendido que, para sobrevivir, a veces era necesario recurrir a fuerzas sobrenaturales. Fue en un momento de desesperación, cuando su vida pendía de un hilo, que hizo algo que juró nunca hacer: un pacto con la Santa Muerte. El incidente ocurrió después de que Rodrigo se viera acorralado por una banda rival. Le tendieron una emboscada mientras regresaba de un trabajo, y aunque logró escapar con vida, estaba gravemente herido. Sus enemigos sabían dónde vivía, conocían a su familia y sabían cómo atraparlo. Consciente de que sus días podían estar contados, Rodrigo buscó la ayuda de un curandero que conocía bien los rituales dedicados a la Santa Muerte. El curandero, un hombre llamado Don Jesús, le explicó que la Santa Muerte no otorgaba favores sin recibir algo a cambio. Si Rodrigo quería su protección, tendría que ofrecer algo valioso. En su desesperación, Rodrigo prometió su total devoción. Ofreció su alma, jurando que dedicaría una parte de sus ganancias y su vida a la Santa Muerte, y que, en cada misión que realizara, haría un homenaje a ella. A cambio, pidió protección y que su vida fuera preservada, sin importar cuántos enemigos lo buscaran. El pacto fue sellado con un ritual oscuro, en el que Rodrigo dejó ofrendas a la Santa Muerte.
velas, licor y sangre, vertida de una pequeña herida que se hizo en la mano. Desde ese momento, Rodrigo comenzó a sentir que algo había cambiado. Los primeros signos fueron sutiles, pero inconfundibles. Sus enemigos parecían no poder alcanzarlo. Las balas que disparaban en su dirección nunca lo impactaban. Los ataques fallaban misteriosamente y siempre parecía estar en el lugar correcto, en el momento justo para evitar la muerte. Creía que la Santa Muerte estaba cumpliendo su parte del trato, y en los primeros meses Rodrigo cumplió con sus promesas. Cada trabajo que realizaba, cada misión completada, estaba acompañada de una ofrenda a la Santa Muerte. Le dedicaba velas, oraciones y sacrificios, tal como lo había jurado. Sin embargo, con el tiempo, Rodrigo comenzó a olvidar la importancia del pacto. Su confianza en su propia invulnerabilidad creció tanto que empezó a ver las ofrendas como algo secundario. El poder que sentía lo hizo creerse intocable y pronto comenzó a ignorar los rituales y las promesas que había hecho. Dejó de ofrecer sus ganancias y de encender las velas en el altar que había creado. Pensaba que su suerte ya estaba garantizada y que no necesitaba seguir dedicando tiempo y recursos a la Santa Muerte. Las primeras señales de que algo no andaba bien fueron sutiles. Las sombras en su casa parecían moverse por sí solas y la figura de la Santa Muerte en su altar, que antes le daba consuelo, comenzó a parecer más amenazante. El aire en la habitación donde estaba el altar se volvió pesado y las velas, que alguna vez ardían con una luz brillante, ahora se apagaban solas. Pero Rodrigo, cegado por su arrogancia, no prestó atención. Una noche, mientras regresaba de un trabajo particularmente sangriento, Rodrigo tuvo su primer encuentro directo con lo que lo aguardaba. Mientras conducía por una carretera desierta, sintió una presencia en el asiento trasero de su coche. Al mirar por el espejo retrovisor, vio, por un breve instante, una figura vestida de negro, con un rostro esquelético y una guadaña brillante. Su corazón se detuvo por un segundo, pero cuando se giró para mirar, no había nadie. Aún así, el frío que había llenado el coche permaneció, y Rodrigo supo, en lo más profundo de su ser, que la Santa Muerte le estaba enviando un mensaje. Rodrigo intentó ignorar la advertencia. Al día siguiente, un trabajo salió terriblemente mal. Durante un enfrentamiento con una banda rival, algo extraño sucedió. Por primera vez en meses, una bala lo alcanzó. Aunque la herida no era fatal, el dolor fue un recordatorio brutal de que su pacto no estaba siendo respetado. Se fue cojeando de la escena y esa misma noche, mientras intentaba dormir, la figura de la Santa Muerte apareció nuevamente en su habitación. Esta vez no fue un breve vistazo. Se materializó frente a su cama, silenciosa y oscura, sus ojos vacíos mirándolo directamente. Rodrigo supo que había roto su promesa. Sabía que debía cumplir con su parte del pacto, pero el miedo lo paralizaba. Se levantó a toda prisa, encendió las velas en su altar y ofreció las ofrendas que había descuidado durante semanas. Rezó con desesperación, pidiendo perdón, suplicando por una segunda oportunidad. Pero el ambiente en su casa seguía siendo frío, y la presencia de la Santa Muerte no desaparecía. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente para Rodrigo. Su suerte parecía haberse vuelto en su contra. Los trabajos que antes realizaba con facilidad comenzaron a fallar, y los enemigos que alguna vez había superado empezaron a rastrearlo con una precisión aterradora. Sus aliados lo traicionaron, y aquellos en quienes confiaba comenzaron a desaparecer misteriosamente. Rodrigo se dio cuenta de que ya no estaba bajo la protección de la Santa Muerte, sino bajo su maldición. Una noche, desesperado, volvió a ver a don Jesús, el curandero que lo había ayudado a hacer el pacto. Al escuchar su historia, don Jesús lo miró con gravedad y le explicó lo que Rodrigo ya temía. La Santa Muerte no perdona las promesas rotas. Al traicionar su pacto, Rodrigo había sellado su destino. El curandero le advirtió que no había forma de escapar de la muerte, que la única opción que le quedaba era enfrentarse a las consecuencias. Esa misma noche, Rodrigo decidió huir. Empacó sus pertenencias y salió de la ciudad, esperando que la distancia lo ayudara a escapar de su destino. Pero mientras conducía por la misma carretera donde había visto a la Santa Muerte por primera vez, algo extraño sucedió. El motor del coche comenzó a fallar y las luces se apagaron repentinamente. Detuvo el vehículo al costado de la carretera y mientras intentaba repararlo, escuchó pasos detrás de él. Cuando se giró, allí estaba,
la Santa Muerte en toda su imponente figura, con la guadaña en la mano. Rodrigo no tuvo tiempo de reaccionar, sabía que su hora había llegado, sintió un frío gélido rodearlo y antes de que pudiera siquiera gritar, todo se volvió oscuro. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado a un lado de la carretera. No había señales de violencia ni de un accidente, pero su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Los pocos que conocían la verdad detrás de su muerte sabían lo que había sucedido. Rodrigo había roto su pacto con la Santa Muerte y ella había venido a reclamar lo que era suyo. Desde entonces, la historia de Rodrigo, el Cuervo, se cuenta como una advertencia entre aquellos que hacen pactos con la Santa Muerte. Nadie puede escapar de la muerte, y las promesas hechas a ella no deben romperse, porque una vez que se traiciona el pacto, la venganza de la muerte es inevitable y brutal. La maldición de la Santa Muerte. Hace algunos años, para ser más precisos por allá en el 2012, mi mamá recibió la visita de una de sus hermanas, que se fue a vivir a Tijuana, a la cual tenía mucho tiempo de no verla. En realidad, le dimos posada, ya que, según mi tía, no le estaba yendo muy bien. Su esposo la había engañado y abandonado de una manera muy cruel. Sus hijos no la querían, la habían corrido de su trabajo. Era una situación bastante mala la que estaba viviendo la pobre mujer. Así que mi mamá la invitó a quedarse con nosotros mientras se acomodaba su situación, le prestamos mi cuarto y yo me pasé para la sala y así estuviera más cómoda y tuviera más privacidad. Mientras desempacaba sus cosas, noté que tenía una figura de la Santa. Era una figura de no más de 60 centímetros. Tenía su túnica blanca, en una mano sostenía el mundo y en la otra su ya conocida guadaña, y esta figura estaba posada sobre una base de madera, la cual en la parte de abajo tenía tallado un símbolo. Era como un dragón que estaba encerrado en un círculo y también tenía pegadas unas monedas y semillas, entre otras cosas. Muchos podrían pensar que la figura de la Santa Muerte es algo horrible y espantoso, pero para mí no lo fue. Al contrario, me parecía hermosa, ya que en cuanto la vi me quedé fascinado. Pasaron los días y noté que mi tía estaba más tranquila, se veía contenta, pero un día mi tía salió y nunca más regresó a casa. Mi mamá nunca supo cuál fue el motivo o razón por la que mi tía, su hermana, había tomado la decisión de irse así tan de repente, incluso dejando atrás sus pertenencias. Lo que yo nunca le dije a mi mamá es que yo vi a mi tía esconder la figura de la Santa en un lugar de la casa días antes de que ella decidiera irse, así que decidí sacarla de donde mi tía la había dejado y me dije a mí mismo, yo la voy a cuidar, y me la dejé. Pasaron varios meses y me fui a estudiar fuera de casa para la Ciudad de México porque en mi pueblo no tenía la oportunidad de estudiar la universidad y entre mis cosas me llevé a la figura de la Santa Muerte. Al llegar a la casa donde iba a hospedarme junto con otro amigo, veo que hay un lugar especial para colocar la figura de la Santa, aunque esto no le pareció a mi compañero, ya que siempre me decía, oye, no me lo tomes a mal, pero deberías tirar eso porque eso es del diablo. Yo hacía oídos sordos a lo que me decían respecto a la figura, ya que yo no creía en eso y siempre le solía decir, Ash, tú tranqui, no va a pasar nada. Un día estaba jugando un partido de fútbol, íbamos perdiendo y ya faltaba poco para que se terminara el partido, y en medio del partido me acordé de la Santa y de que muchos le piden favores o cosillas así por el estilo, y se me hizo fácil decir, ¡ay, Santita, deja que metamos un gol! Y seguí jugando, y cuando faltaban pocos minutos para acabar el partido, cae el gol. No ganamos, pero tampoco perdimos, fue un empate. Entonces, aliviado dije, muchas gracias, Santita. Regreso a casa y veo la figura de la Santa, y recuerdo que le tengo que dar algo a cambio por el favor, pero no sabía qué darle, así que le besé los pies y pensé, con esto bastará. Esa misma noche mientras dormía me desperté sobresaltado. Mi cama se sacudía de una manera violenta y eso me dio mucho miedo. Jamás había experimentado algo así. Quise rezar un Padre Nuestro, pero las palabras no me salían y muchas de las frases se me olvidaban y por más esfuerzo que hacía no podía rezar. Lo que más miedo me dio es que cuando intentaba rezar la voz me cambiaba y algo me sacó las cobijas y no sé de dónde saqué las fuerzas. Jalé las cobijas de nuevo y me tapé con ellas. Tuve tanto miedo que no supe en qué momento me quedé dormido. Al día siguiente desperté y lo primero que hice fue ir a donde estaba la figura, la tomé y la tiré al bote de la basura que estaba al otro lado de la calle.
Creí que todo había terminado, grave error, porque a los días me robaron mi coche mientras conducía camino a la universidad y después empecé a tener problemas en la universidad y a mi mente luego llegó el pensamiento de fue la Santa Muerte, es una maldición. Regresé a casa a buscar la figura en el bote de basura y para mi fortuna ahí seguía, la saqué del bote, la limpié y la regresé a su sitio. Pensaba, ¿y ahora qué hago? Porque no la puedo tirar. En ese momento recibo un mensaje, fiesta en casa de Joaquín. Ese mensaje me cayó como anillo al dedo, así que me preparé para la fiesta y me llevé a la Santa conmigo. Ya estando en la fiesta, aprovechando que todos están distraídos bailando y bebiendo, escondo la figura de la Santa Muerte en uno de los cuartos de la casa y después me desaparecí de la fiesta. Al paso de los meses me encuentro con Joaquín y lo veo súper mal, me cuenta que no le ha ido nada bien, lo corrieron de la escuela y su trabajo, no tiene dinero, sus papás están divorciándose, incluso me cuenta que ha pensado en quitarse la vida. Un día pasé a visitarlo a su casa para ver cómo estaba y se nota muy mal, y justo antes de irme revisé el lugar donde dejé a la Santa, ahí sigue, jamás le diré nada, sé que este chico tiene una maldición que yo le pasé. Y es por la Santa que hoy en día sigue en su casa. La marca de la muerte. Muchos creen en la muerte y hasta dicen que es milagrosa, por eso la llaman la Santa Muerte. Sin embargo, otros piensan que es el ángel de la muerte que solo hace su encomienda cumpliendo su propósito al venir por quien ya dejó de existir, y por más increíble que parezca, hay quienes aseguran haberla visto o tenido algún encuentro con ella. Mi vecina dice que ella vio a la muerte, piensa que unos familiares se la mandaron al haber tenido problemas con ellos. Me contó que empezó a tener muy seguido pesadillas y que en una de ellas se soñó en su recámara durmiendo con sus hijas y en ese mismo sueño tenía mucho miedo al estar soñando con ella. Me dijo que escuchó un ruido y cuando volteó a ver quién era, miró a la Santa Muerte queriendo agarrar a su hija la más pequeña, lo cual hizo que el mismo miedo la despertara de su pesadilla. Pero al voltear a ver a su hija, también vio que la puerta de entrada a su recámara se iba cerrando lentamente. Entonces ella se dio cuenta que si había estado ahí, créeme que cuando me lo contó me dejó anonadada, con mis vellos de punta, porque sí se veía asustada, y la entendí porque a mí también me sucedió algo sobre ella, y se los voy a contar. Un día fuimos a un mandado, una amiga y yo, al centro de Guadalajara. Ya de regreso a nuestras casas teníamos que pasar un puente por la parte de abajo, el cual estaba un poco oscuro. Ese puente siempre está así oscuro, aunque sea de día, y antes de entrar estaba un señor vendiendo bultos, imágenes de santos, y traía varios de la Santa Muerte. Entonces mi amiga me dice, mira la muerte. Yo le dije no, ella es la Santa Muerte, pero ella me contestó, pues para mí es la muerte y punto. Ya no le contesté nada y entramos al puente. Ya cuando íbamos a mitad de él, sentí un golpe horrible entre mi cuello y nuca, o como le quieran llamar, obviamente aún estaba oscuro, pero del golpe tan fuerte que sentí, me ardía como si fuera una quemada. Yo volteé hacia atrás para ver a quien me había golpeado, pero no venía nadie detrás nuestro, pero el dolor no se me quitaba. Cuando salimos del puente a la luz, le dije a mi amiga, ¿me puedes revisar mi cuello por favor? Alguien me pegó ahorita y me arde mucho. Me levanté el cabello para que me viera. Traes una quemada, pero qué raro si no había nadie, me dijo. Eso me sorprendió mucho. Sí, yo tampoco miré a nadie. Pero ¿cómo una quemada?, le dije. Me empezó a decir cómo estaba la quemada y lo que me describió era la forma de la guadaña de la Santa Muerte. Cuando llegué a casa aún me ardía mucho el cuello. Le pregunté a mi madre y me dijo lo mismo que me había dicho mi amiga. Créeme que sí me sorprendí mucho. No sé por qué me pasaría eso y aún no lo entiendo. Yo siempre he tenido mucho respeto a todo lo que se refiere a lo paranormal y más a la Santa Muerte. La traición de la Santa Muerte. María era una mujer de 40 años, trabajadora y madre soltera. Vivía en un barrio peligroso donde la violencia y el crimen estaban a la orden del día. Las calles que recorría para ir al trabajo estaban llenas de grafitis, vidrios rotos y a menudo veía a los narcotraficantes moviéndose en la sombra. Temía por su vida y la de su hijo, Juanito, un niño de 12 años, la razón por la cual luchaba incansablemente para salir adelante.
Un día, después de escuchar los relatos de una vecina que aseguraba que la Santa Muerte protegía a quienes le rezaban, María decidió probar. Al principio era escéptica, pero el miedo a perderlo todo la empujó a hacer lo impensable, pedir la protección de la Santa Muerte. María fue a un mercado local donde sabía que podría encontrar una figura de la Santa Muerte. Había oído que la gente ofrecía oraciones, velas y ofrendas a cambio de favores o protección. Con dinero justo en su bolsillo, compró una pequeña estatua de la Santa Muerte, vestida de negro, símbolo de la muerte más temida, la que custodia las almas y que es conocida por cumplir con lo prometido, siempre que uno mantuviera su parte del trato. Una noche, en su humilde hogar, María armó un pequeño altar con la figura en el centro, encendió una vela roja, símbolo de la protección, y ofreció flores frescas. Con la voz temblorosa y el corazón lleno de esperanza, le rogó a la Santa Muerte que protegiera a su hijo y a ella de los peligros del barrio. Prometió que si la santa cumplía su deseo, le dedicaría un altar más grande, le haría ofrendas semanales y jamás faltaría a sus compromisos. Sintió una leve calma esa noche y por primera vez en mucho tiempo durmió sin miedo. Las semanas siguientes parecieron cambiar drásticamente. María notó que los problemas en su vecindario no la tocaban. Cuando ocurrían tiroteos, siempre lograba estar lejos del peligro. Su hijo Juanito, que había tenido problemas con chicos malos del barrio, dejó de ser molestado. Incluso en el trabajo, las cosas parecían mejorar. Su jefe, antes siempre gruñón, comenzó a ser más amable e incluso recibió un ascenso. María estaba convencida de que todo esto era gracias a la Santa Muerte. Con el tiempo, sin embargo, María se relajó, dejó de hacer ofrendas con la frecuencia prometida y su altar, que había planeado ampliar, seguía igual de pequeño. Las velas, que antes encendía cada noche, comenzaron a acumular polvo. Las flores se marchitaron y no las reemplazó. Pensó que la Santa Muerte había hecho su trabajo y que ya no era necesario seguir con tanto fervor. Creía que estaba a salvo y que su vida se mantendría igual, pero la Santa Muerte no olvida, y lo que comenzó como pequeños incidentes inquietantes pronto se transformó en una serie de desgracias que María nunca hubiera imaginado. Primero, empezó a ver sombras en su casa. A menudo, al final del pasillo, una figura oscura parecía observarla, aunque cuando encendía la luz no había nada allí. Los objetos en su altar, que había descuidado, a veces cambiaban de lugar sin que ella los moviera. Una noche, cuando fue a apagar la luz del altar, notó que la vela, que no había encendido en días, se había consumido casi por completo. Desconcertada, la apagó rápidamente, pero el aire en la habitación se sentía frío, pesado, como si alguien o algo la estuviera mirando. Luego, las desgracias empezaron. Juanito, su hijo, fue atropellado por un coche mientras jugaba en la calle. Afortunadamente sobrevivió, pero quedó con una pierna rota y las visitas al hospital se hicieron constantes. Luego, María perdió su trabajo por un error que no recordaba haber cometido. Todo a su alrededor comenzó a desmoronarse y cuanto más caía en la desesperación, más sentía la presencia de algo oscuro en su vida. A menudo despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien la observaba desde el altar y la figura de la Santa Muerte parecía cada vez más imponente, más sombría. Una noche, María decidió que debía rectificar su error. Se dirigió al altar con la intención de pedir perdón y cumplir con su promesa de ampliar el espacio y hacer ofrendas nuevas. Pero cuando encendió la luz de la habitación, lo que vio la dejó helada. La figura de la Santa Muerte ya no estaba quieta. Sus ojos vacíos parecían mirarla directamente. El rostro de la estatua, que antes había sido neutral, ahora parecía sonreírle de manera macabra. Aturdida y temblando, María intentó encender una vela y, entre sollozos, pidió perdón, suplicando que la Santa Muerte la dejara en paz. Pero algo cambió en el aire y sintió un frío helado envolviendo la habitación. Las luces parpadearon y escuchó un susurro que le erizó la piel. No olvides lo que prometiste. Esa misma noche, un accidente aún más terrible ocurrió. Juanito, que ya estaba recuperándose de su pierna rota, tuvo un ataque inexplicable en su sueño. El niño se retorcía en la cama, gritando de dolor, mientras decía que una figura oscura lo estaba estrangulando. María, desesperada, lo llevó al hospital, pero los doctores no pudieron explicar qué le había pasado. Juanito nunca volvió a ser el mismo.
Sus noches se llenaban de pesadillas y cada día parecía más débil. María entendió demasiado tarde que había fallado en su promesa y que la Santa Muerte no perdonaba. A pesar de sus súplicas y ofrendas tardías, la presencia oscura en su vida nunca desapareció. Juanito murió meses después de una extraña enfermedad que ningún médico pudo diagnosticar correctamente, y María, rota por la culpa, siguió viviendo, pero sabiendo que la sombra de la Santa Muerte siempre la observaba, esperando a que cumpliera su parte del pacto. Nunca más volvió a pedir protección, porque entendió que, con la Santa Muerte, no hay segundas oportunidades. Si el vídeo te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscríbete para seguir haciendo más videos. Si quieres mandarme tu relato, puedes escribirme a mi página de Facebook, Cuentos de la Noche. Me despido, yo soy Adonis y nos vemos hasta la próxima.